Bien, señores, buenos días, pueblo dominicano, buenos días, nación, buenos días, mundo, a través de la red, de su programa estelar de la mañana, Democracia TV, para compartir con ustedes los comentarios de actualidad, la noticia más importante, y hoy con esta visita distinguida del doctor Guido Gómez Mazara, que ya está con nosotros, para compartir durante estos minutitos que Dios nos da, dar la gracia al Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde se encuentre. El maestro Licho tuvo que disculparse porque tiene una rueda de prensa en estos momentos también, así es que la disculpa al maestro Licho. Y bien la breve de la historia, un día como hoy, pero del año de 1963, recordando el golpe al profesor Juan Bosch. A ver si la nación dominicana, un día como hoy, pues, recuerda este 51 aniversario del prócer de la nación dominicana. El golpe de Estado que trunca todos los sentimientos de libertad después del ajusticiamiento del tirano, ¿verdad? Las primeras elecciones libres que gana el profesor Juan Bosch y que 7 meses después pues cae producto de un golpe de Estado. Eso para el recuerdo de la historia. También en 1066 muere allá el rey Harald III de Noruega. También eso es parte de la historia, eso fue un día como hoy en esa batalla para el recuerdo de la historia, ¿verdad? Con la muerte del rey pues termina esa época allá en manos de los bolcheviques. Eso para recordar la historia. Aquí también desde anoche pues se está recordando la historia del año 2008 con este problema de los super tucanos. Eso colmó las redes sociales en el día de ayer, no se habló del día de la Mercedes, ni se habló de más nada. Hay gente con los cinturones bien apretados en estos momentos. Bueno, ahí ustedes tienen uno para que vayan viendo el cinturón. Es bonito que se ven los muchachos. Esos avioncitos corren rápido, pero eso es parte ya de la historia. Eso fue en el año 2009, cuando finalmente se aprobó el préstamo de los 93.5 millones de dólares para la compra de, si mal no recuerdo, 10 aviones Tucano. Salieron como a 9.3 millones de dólares. Bueno, pues ahí se alega que hay una comisión de 3.5 que fueron parte de las comisiones del coronel Vitini Durán, que es lo que está en las redes, en el mundo. Y dicen que los 8 funcionarios de la compañía brasileña pueden llevar cárcel hasta de 8 años allá en su país. También pueden ser llevados a Estados Unidos porque parte de los dólares pasaron por Estados Unidos. Eso para que ustedes vean cómo anda ese escenario. Vuelve a caer a la luz pública. Y los noticieros, pues ayer eso fue parte de la comidilla de las redes sociales, porque ahora hay la ventaja. Ya la gente en los periódicos lo ve, pero en la red. Y así mismo ve la noticia de los diferentes medios del mundo en la red. Pero también otra noticia importante fue la palabra del presidente Danilo Medina ante la ONU, donde pide ayuda para Haití. Casi siempre se repite la misma historia, siempre clamando por Haití. Y entonces el pueblo dominicano sigue siempre en esta batalla de lucha para favorecer al pueblo haitiano. Ahí ustedes tienen el presidente en pantalla, en su momento de su discurso ante las Naciones Unidas. Ustedes saben que a veces las Naciones Unidas uno la tira por el suelo y otra vez se la sube en el aire. Pero esa es la historia de la democracia. Y para hablar de todos estos temas y sobre todo el aspecto político, ¿cómo va? Aquí tenemos al maestro Guido Gómez Mazara para conversar con él sobre estos temas de actualidad
y dar la bienvenida aquí a este espacio. Buenos días, Guido, ¿cómo anda todo? Un placer, hermano, un placer. Muchas gracias por aceptar la invitación, pedirte la disculpa del maestro Licho, que insistió tanto para estar aquí con nosotros, pero se ha convocado a una rueda de prensa del PRM a las 10 en el Instituto Peña Gómez y tuvo que salir. También, Guido, aquí la nación dominicana, tú como un ente político, sobre todo, prácticamente, como dice Miguel de la Rosa, para darle su guiro, por ejemplo, aquí me gustaría saber su opinión, sobre todo, ¿qué piensa Guido sobre el devenir de la nación dominicana, donde no se ha resuelto el tema de la luz, el tema de la inseguridad ciudadana? La corrupción no se ha tocado. Ustedes ven que ninguno de los casos ni siquiera llega a investigarlo. Van 3, ¿verdad? Entonces, dejaríamos el cuarto, que tiene que ver con lo político. Pero esos 3 temas fundamentales para el desarrollo de cualquier país en el mundo son fundamentales. Me gustaría ver su opinión en ese sentido, maestro. Como no, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Mira, usted me ha invitado un día de especial significación para la tradición democrática en la República Dominicana. Así es. 51 aniversario del derrocamiento de Juan Bosch. Y para hacer un poco de historia, yo pienso que el contexto en que la sociedad dominicana eligió a Bosch en diciembre del 62 auguraba cambios, transformaciones y fortalecimiento de la institucionalidad del país. Resulta bien a ser que 50 años después estamos en el rezago respecto de temas esenciales. Tú apuntabas unos cuantos que sirven como elemento introductorio del debate. Pero podemos pasar la mañana entera hablando de los temas que han generado un nivel de carencia en el funcionamiento de la institucionalidad democrática en el país. Y por esas ironías de la vida, hoy los periódicos recogen lo que ayer fue una información sumamente importante, aparecida en un periódico de prestigio como el Wall Street Journal, que es un periódico que se dedica a la investigación económica en Estados Unidos, y que la República Dominicana aparece como pieza de escándalo, como resultado de una acción positiva. Porque si el argumento a comprar era que los tucanos iban a servir para perseguir las prácticas del narcotráfico, eso estaba bien. Porque yo pienso que en el país hay que luchar contra un mal que ha penetrado en todas las estructuras de la nación dominicana y en el mundo entero. Pero fíjate cómo una intención positiva, producto de las prácticas de corrupción, se revierte contra el interés original. Y es que consigna el Wall Street Journal que hay una investigación entre el Estado norteamericano y el brasileño, donde un senador dominicano y varios coroneles aceptaron soborno por 3,5 millones de dólares. Eso estamos hablando de 175 millones de pesos. Que yo aspiro y espero que las autoridades en la República Dominicana, comenzando por el Senado de la República, la Procuraduría General de la República, la Comisión de Ética, hagan una investigación, porque ese dinero de nosotros los contribuyentes. Correcto, así es. Frente a eso, ¿qué ha pasado en el país? Que muchos ciudadanos y ciudadanas han asumido que el modelo democrático en el país es una oportunidad para la movilidad social, que permite que el que llegue a regidor, diputado, alcalde, presidente de la República, utilice los fondos públicos y lo transfiera en patrimonio privado. Frente a eso, hay un proceso de desigualdad, de inequidad social, donde la mayoría de los dominicanos y dominicanas sienten que la democracia dominicana anda coja, porque a pesar de que vamos a elecciones, los problemas esenciales se siguen profundizando. Yo me pongo a pensar, ¿acaso cuando la economía dominicana crece, mejora sustancialmente el nivel de vida de la mayoría de los dominicanos? No. Aquí hay un fenómeno en los últimos 10 años que revela que, si bien es cierto la economía dominicana ha crecido un 50% del Producto Interno Bruto, hay un profundo proceso de empobrecimiento de la mayoría de los dominicanos y dominicanas, con un poder adquisitivo reducido, con unos salarios insuficientes, con una inseguridad ciudadana que nos arropa a todos y a todas, y los servicios básicos carenciados en términos generales. ¿A qué conduce eso? A la nostalgia autoritaria, como llamo yo. La gente dice, bueno, si a 51 años de un experimento democrático derrocado, como el de Juan Bosch, lamentablemente, que retrasó el cambio político en el país, hoy tenemos más corrupción, más impunidad y más ineficiencia en la gestión administrativa, la gente dice, bueno, si esto no funciona, vamos a apelar al hombre autoritario, que se impone sobre todo. Y eso sí es peligroso para una sociedad. Yo soy de los que cree firmemente
que en el país hay que hacer una apuesta de transformar la democracia desde la democracia misma, no apelando a métodos autoritarios. Y yo, que hago vida política en el sistema de partidos políticos, hago un esfuerzo serio, responsable, con una paciencia superlativa, para crear las condiciones en que los partidos políticos en el país sean entes de funcionalidad. Por ejemplo, yo tengo una batalla librada hacia lo interno de mi partido, el PRD. He demostrado en todas las instancias del Tribunal Superior Electoral y frente a la sociedad que la caricatura convencional organizada por Miguel Vargas y compartes el 20 de julio ha terminado siendo uno de los fraudes vulgares conocidos por la sociedad. No solo porque he demostrado con pruebas, sino porque el país prejuzgó el proceso el 20 de julio cuando vio robo de urnas, impedimento de votación, tiros. Y cada vez que el tribunal establece un reclamo, el argumento del sector de Miguel Vargas es de lo sublime a lo ridículo. Lo último que han establecido es que no puede presentar listado de concurrentes de ese proceso, entre comillas, porque yo encabezaba turbas que impedían tener acceso al listado de concurrentes. Frente a eso, nosotros estamos, esperando el martes, próximo 30, martes, con mucha paciencia para conocer el fondo del proceso. No es la primera vez que el sector legal y político de Miguel Vargas desoye un mandato del tribunal. Recuerda aquella vez donde establecía el tribunal la obligatoriedad de delegados en las mesas. Ellos no aceptaron. Y en segundo lugar, ahora frente a un reclamo de presentar listados concurrentes. Eso obedece al convencimiento del sector de Miguel Vargas de que con la fuerza del dinero que tienen, con la capacidad de colocar la información a fuerza de papeleta en los medios de comunicación, porque no son todos, pero hay un nivel de tolerancia y complicidad en muchos medios de comunicación. Y en tercer lugar, sus relaciones con el poder político, eso le va a garantizar que una situación de hecho se imponga sobre el derecho. Y yo apuesto que el próximo martes vendrá una sentencia que no solo va a anular los resultados vulgares de la convención, entre comillas, del 20 de julio, sino que va a aniquilar de una vez y para siempre un mamotreto de candidatura presidencial que fue validado hace 2 semanas en el Palacio de los Deportes. Yo tengo mucha fe en que la marrullería no se va a imponer sobre la institucionalidad del país. Guido, ¿y la Junta que no estaba en esa asamblea de Miguel? Porque la Junta dice que estaban... No, es un acto de irresponsabilidad de Roberto Rosario, que después de decir que no enviaba delegados y observadores a la convención del PRD, se presentó a una proclamación ilegal, porque el Tribunal Superior Electoral consignó el dispositivo de la sentencia, y parece que en la Junta no leyeron eso, consignó claramente de que esa proclamación no tenía efectos jurídicos, que es una simple formalidad, porque hay precedentes tanto del PNVC, del PRI como del PLD, que con posterioridad a proclamaciones se han anulado esas acciones. Y Roberto, repito, un acto de complicidad con Miguel Vargas, porque Miguel ha sido un socio confiable en los objetivos de Roberto Rosario en la Junta Central Electoral, le envía delegados allá para validar ese mamotreto, repito. Pero frente a eso estamos esperando la sentencia del próximo martes. Yo no tengo la menor duda de que va a ser una sentencia que habrá de anular todo el proceso. Bueno, eso es importante. Guido, en el inicio hablábamos del presidente Danilo Medina, que él volvió a reiterar de que unos 500,000 dominicanos salieron de la pobreza. Sin embargo, Miguel Segarra Jato dice todo lo contrario en el informe del PNUD. Mira, yo siento que estas son oportunidades para que la sociedad en su conjunto vea el modelo de político que tenemos. Sin ánimo de extenderme, si hay un político en la República Dominicana que hizo carrera desde su condición de aspirante o dirigente importante de su partido y también ministro de Presidencia sobre el tema de la inequidad social, fue Danilo Medina. Yo quiero ser honesto en eso. Parte de su discurso político en la última década ha consistido en el tema de incorporar a la gente que históricamente ha sido excluido de las políticas sociales. No es un fenómeno exclusivo de él, es parte del discurso en toda América Latina. ¿Por qué? Porque el nivel de crecimiento en América Latina en los últimos años ha profundizado la pobreza. Lo doy como dato. En la República Dominicana, la movilidad social se ha experimentado en la última década solo en 2%. Es decir, 2% de dominicanos y dominicanas han tenido acceso a un nivel de crecimiento en su economía personal. El resto se ha empobrecido. Hay un achicamiento de la clase media y hay aspectos importantes que yo pienso que hay que colocar sobre la mesa para que la gente entienda cómo el fenómeno de la pobreza, medido correctamente, es un fenómeno que está
desequilibrando el modelo democrático y conduciendo a lo que desde mi punto de vista yo llamo el principal problema de la República Dominicana, la inseguridad ciudadana. Me quiero explicar. Mira, la última década en el país, la última instancia que está generando empleos es o el sector público o la economía informal. ¿Por qué? Porque son empleos con dos características: mal pagado y la calidad de empleo muy reducida. Es decir, el sector privado de la economía dominicana no está generando los empleos suficientes. Y lo doy como dato. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana el principal tema de preocupación es el tema del desempleo en el país. ¿Qué pasa? La última década, el sector que más ha perdido empleo es el sector de la zona franca. Que el doctor Fernández alguna vez dijo que era un modelo que se había agotado. No es cierto que se ha agotado. Es que el fundamento de la inversión en el sector de zona franca se desplace hacia donde la mano de obra sea mucho más barata. Y producto de esa estrategia económica de capitales que se mueven con esa velocidad, tanto Haití como Centroamérica no ha desplazado como destino fundamental de la inversión en el sector de zona franca. ¿Qué ha pasado en el país cuando hemos perdido tanto empleo en el sector de zona franca? Solo en el Cibao Central, en los últimos 5 años, hemos perdido alrededor de 150.000 empleos. ¿Qué pasa con una persona que pierde ese empleo? Que se va o al sector informal de la economía, en primer lugar, o al sector público. Así mismo es. Cuando esas personas no encuentran los recursos y la disponibilidad. O la vagancia. No, fíjate, a ello voy a apelar porque voy a abordar el tema también de la inseguridad. Porque cuando el presidente Danilo Medina utiliza un foro diciendo que hay 500.000 dominicanos que salen de la pobreza, es bueno estructurarlo estadísticamente. Mira, ¿qué pasa con esas personas que perdieron un empleo? Que cuando van al sector informal de la economía reciben menos salario. Correcto. Y cuando van al sector público, cuando mal trabajan, es una botella. Frente a eso, las expectativas de ingreso de esa gente se reducen sustancialmente. Y por qué no decirlo, tengo que admitirlo, muchos de ellos utilizan la marginalidad como una fuente de creatividad delictiva. Busca los registros estadísticos y te darás cuenta que hay una correspondencia directa, sobre todo en el Cibao Central, entre pérdida de empleo e incremento de la delincuencia. Sobre todas las cosas porque en la República Dominicana hay un fenómeno de mucha perturbación social que son los llamados NINI. Entre los 17 años y 24 en la República Dominicana hay 568.000 personas que ni trabajan ni estudian. Yo no sé cuál es tu origen, pero yo vengo de un sector popular. Yo nací en un barrio. ¿Qué era un militante social en un barrio hace 20, 30 o 40 años? Un joven que se paraba en la esquina de cualquier barrio, militaba en una entidad cultural, hacía deportes, militaba en un partido político, estaba en un centro cultural. Es decir, había una creatividad de carácter social que obligaba a que el joven invirtiera su tiempo en cosas atractivas. ¿Qué pasa con un joven de la marginalidad social en la República Dominicana? Aquí hay una reducción significativa del impacto que tienen los movimientos culturales en el barrio. En la generación de empleo tenemos el problema, y eso lo he hablado con muchos empresarios, que cuando llenan sus solicitudes y consignan que provienen de barrios con una potencialidad delictiva o de la marginalidad social, no se le emplea, que es un prejuicio laboral que hay. Entonces, ese joven está lamentablemente siendo inducido al mercado de la ilegalidad. Narcotráfico. Sí, correcto. Robo, atraco. Porque evidentemente no tiene expectativas. Robo, atraco y muerte como los 4 de ayer. Sí, lamentablemente. Entonces, frente a eso, yo creo que cuando el presidente Medina utiliza un foro internacional como ese para hablar de que 500.000 dominicanos han salido de la pobreza, hay que consignar lo siguiente. ¿Acaso salir de la pobreza es el resultado de la visión estadística que ellos tienen en la medida que los programas de política social perpetúan a la gente en la pobreza cuando le generan un salario directo? Hablo desde Bonogás hasta todos los mecanismos sociales que tiene el PLD, que en gran medida son instrumentos de captación de voto y no instancias para empoderar y hacerlo creativo a la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Mira, los dos sectores de la economía que generaron empleo el último año significativo fueron el sector de la minería, que fue el que más creció de la economía, y el sector del turismo. Cuando la minería crece, eso solo impacta en el 0.67% del mercado laboral en la República Dominicana. Entonces la pregunta 67. Entonces la pregunta dice, bueno, cuando la economía crece, ¿quiénes crecen? Y el sector del turismo en la República Dominicana, cuando crece, solo impacta en 2% de la generación del empleo. Es decir, los sectores que crecieron en la economía no rebasaron 3% de la generación de empleo en la República Dominicana. Y se presume, de acuerdo con lo que establece el Banco Mundial, que una economía se muscula
internamente cuando es capaz de generar entre 250.000 y 400.000 empleos, es decir, alrededor del 5% del empleo en la República Dominicana. Nosotros no estamos llegando a ese nivel. Y en el país hay un serio problema de convulsión social. Si yo fuese un político tradicional, yo me frotara los brazos, las manos, y diría, bueno, eso es bueno porque favorece la fuerza opositora, pero pienso que no. Yo pienso que a la medida que la institucionalidad del país no transita correctamente, perdemos todos. Y estamos frente a un modelo de descreimiento de la mayoría de los dominicanos y dominicanas cuando siente que en materia de política social el país no va bien. Pero bueno, vamos a ser justos en el balance. Hay aspectos positivos de la administración. Por ejemplo, yo siempre he aplaudido el sector educativo. Yo siento que en la medida que invertimos el 4% en el sector de la educación, lamentablemente el 70% se va en salario e inversión en la infraestructura. Y estamos olvidando, postergando 70%. Sí, entre salario de los maestros y maestras e inversión. Yo lo que sí creo que hay que generar más recursos para la preparación en la calidad del maestro. Porque el ente que genera conocimiento es el maestro y la maestra. Y por vía de consecuencia no podemos generar estudiantes con tantas deficiencias. Por ejemplo, el mercado laboral dominicano no tiene en la educación un gran aliado de promover el producto que necesita el mercado. Todavía estamos haciendo un modelo de educación donde estamos preparando mucha gente en medicina, en ingeniería, en abogacía, cuando el mercado laboral dominicano necesita gente que tenga destrezas como chef, destrezas idiomáticas, mayores capacidades en institutos que son tan importantes como el Infotec o como la Escuela de Formación de las Fuerzas Armadas, que preparan muchos técnicos en aires acondicionados y en ese tipo de destrezas que son las que necesita el mercado laboral de la República Dominicana. Correcto. Y por eso yo creo que cualquier esfuerzo sensato de la clase política respecto de desarrollar el modelo democrático en el país debe estar enfatizado en la necesidad de crear un modelo que genere empleos y que esos empleos se correspondan con el mercado laboral en el país. Qué interesante. Bueno, señores, recuerden que estamos conversando con el maestro Guido Gómez Mazara, ¿verdad? Y que nosotros nos vamos a ir a una brevísima pausa, pero antes queremos dejar en el foro que tenemos hoy aquí de este conversatorio problemas resueltos por el presidente Danilo Medina. La gente está perdiendo la fe en la democracia porque los problemas principales el Estado no los resuelve. Problemas con el agua, problemas con la luz, problemas con la seguridad ciudadana. La gente tiene miedo de salir después de las 8 de la noche. Apagones. Sigue la misma crisis y el PLD no ha resuelto un solo problema de todos los ejes temáticos para una sociedad en democracia. La gente está perdiendo la fe. ¿Qué pasa, Guido, con esto? Vámonos a una pausa, señor director. Bien, señores, continuamos aquí en este toque de queda de la mañana, su programa especial Democracia TV. Agradecer el mensaje del maestro Isidro Torres, que hoy tienen una actividad en Villamella, en el Torito, a las 4 de la tarde, sobre el tema de Loma Miranda, y eso es importante. Mañana vamos a pasar un reportaje sobre Loma Miranda para que ustedes vean todo el escenario de esa parte de la cordillera central de la nación dominicana. También dar un saludo al pequeño allá en el Ceibo, que dice que Guido es su jefe. Eso es importante, la fe. Y también felicitar al maestro Rafa Gabundi Cordero, que puso su libro a circular este fin de semana, más sobre la libertad, ¿verdad? Diría yo. Importante obra puesta en circulación este fin de semana por el maestro Gabundi Cordero. Así es que nuestras felicitaciones. Entonces, volviendo aquí con Guido, dejamos 3 ejes temáticos en el aire, pero hay alguna fotografía que yo quiero consultarla con él para ver cuál es su impresión. Ver cuál es su impresión, la primera de la tanda, a ver qué opina de este hombre.
Mira, yo pienso que el doctor Joaquín Balaguer es una figura que los que no somos balagueristas, ni fuimos balagueristas, ni seremos balagueristas, es materia de análisis. Cuando la gente muere hay que colocar distancias para hacer un juicio sereno de su comportamiento en la vida nacional. Él, así como se definió, el país conoce perfectamente, él fue un servil de una tiranía y fundamentalmente fue el líder de mayor consistencia de los sectores conservadores en la República Dominicana después del ajusticiamiento de Trujillo. Él fue un cortesano, repito, y yo estoy totalmente en desacuerdo con las políticas que él desarrolló. Muy bien, vamos a ver la siguiente de la tanda. Debe ser el líder popular de mayor ascendencia en la vida nacional en los últimos 100 años. Siento que fue un gran demócrata y una persona que demostró cómo la fuerza del mérito personal era capaz de levantarse frente a cualquier obstáculo que le presentó la vida. Mi líder, José Francisco Peña. Bueno, vamos a ver si aparece otra de la tanda, señor director, a ver dentro de las posibilidades. Puerto Mejía fue la persona que me dio una gran oportunidad en la administración pública. Fui consultor jurídico de su gobierno 2000-2004. Le tengo afecto, cariño y consideración. Y siempre me respetó porque no necesariamente hemos coincidido en todos los temas. Ok, vamos a ver si aparece otra, señor director. A ver si es posible. No, nos quedamos hasta ahí. ¿Habrá otra? Bueno, vamos a ver si aparece otra. Juan Bosch, una figura insigne de un perfil ético sin precedentes en la vida nacional, el gran orquestador de los partidos de masas, tanto el PRD como el PLD, y una persona que supo combinar la condición intelectual con la de organizador político. Bueno, qué interesante estos análisis de estos 5 líderes del maestro Guido Gómez Mazara, uno de los hombres que yo he admirado más, sobre todo por el aspecto democrático con que él se maneja. Y recuerdo una primera conferencia que yo asistí con él, que organizó mi amigo, un saludo a Aníbal Sánchez y a Diego Bobado Torres, que organizaron esa tremenda actividad, si mal no recuerdo, Salón Anacaona del Hotel Jaragua. ¿Ha llovido? Ha llovido hace 14 años de esa conferencia sobre democracia en la República Dominicana. Guido, ¿qué tú crees de la democracia? Bueno, la democracia es el modelo político ideal. Lo que pasa es que en sociedades como las nuestras, el ejercicio de la actividad democrática ha tenido de contrapeso prácticas autoritarias. Esta es una sociedad penetrada por la fuerza del autoritarismo, desde el mismo proceso de su fundación. Fíjate que en el mismo nacimiento del Estado Dominicano y del concepto de república, las fuerzas que se contravienen es una fuerza liberal contra una autoritaria y prevalece la autoritaria. El hecho de que Duarte no haya surgido como la figura insigne en términos de ser el primer presidente del país y prevaleciera Santana revela cómo la fuerza del autoritarismo en el país ha tenido un común denominador. La gente lo olvida, pero el primer proceso de interpretación constitucional que provocó un conflicto en el nacimiento de la República fue el artículo 210. Y sobre esa base, Santana impuso el orden, un orden entre comillas que no era otra cosa que no fuese licencia para las prácticas autoritarias. Cuando tú juntas a Santana, a Báez, a Heró, a Trujillo, a Balaguer, te darás cuenta que 5, 6 o 7 hombres en la vida nacional han eclipsado casi el 75% de la vida institucional del país. Y cuando tú hablas de democracia, realmente lo que estás estableciendo es que el menor periodo posible de ejercicio institucional del país ha descansado en manos de demócratas. En el siglo XIX, a principios, por ejemplo, Luis Francisco Payat, que fue una de las grandes propuestas que hizo el Partido Azul, era un hombre que Balaguer cita en su libro Memoria de Cortesano, haciéndole una crítica a él, le dice que no tuvo la virilidad en la toga, porque para Balaguer, ser un demócrata en el contexto de la sociedad dominicana del siglo XVIII y XIX era un acto de debilidad. Ellos siempre creyeron en un hombre que se impusiera. Mira, hay un trabajo de Balaguer en el año 1952 que se llama El principio de la alternabilidad en la historia política dominicana. Ese es un discurso de él que está recopilado en un libro que se llama De la sangre del 30 de mayo al 24 de abril. Yo nunca he sido balaguerista, pero estudié a Balaguer, donde Balaguer justifica en el 52 cómo en la República Dominicana el principio de la alternabilidad no era posible, que había que hablar siempre a la mano dura de un hombre, en ese caso Trujillo, para perpetuarse en la dirección del Estado y desarrollar las tareas institucionales del país. Es decir, en el país siempre ha prevalecido esa idea.
Entonces Temo tiene razón cuando evalúa también a Leonel Fernández con el tema del calificativo que está dentro de la lista de Trujillo, Balaguer, Lilis. Bueno, lo que había que preguntarle a Temo si su pieza argumental es la misma del ministro de Economía de esos gobiernos que él critica. Porque mira cuál es el problema de este país. Yo soy un adversario político de Leonel Fernández. Ok, correcto. Pero yo trato de, en la vida, hacer un esfuerzo de consistencia personal y política. Yo le serví a Hipólito Mejía y yo ejerzo la gratitud de pie, nunca de rodillas. Pero yo no estoy de acuerdo en todas las cosas de Hipólito. Pero a mí me resulta un poco difícil de manera pública usar la plataforma de los medios de comunicación para denostar personalmente a la figura de Hipólito Mejía. Eso yo nunca lo voy a hacer. Porque yo tengo un sentido de gratitud un poco primitiva. Repito, en aspectos políticos tengo discrepancias con él. Pero cuando yo veo a mucha gente criticando a Leonel Fernández en su legítimo derecho, porque la gestión del presidente Fernández, desde el punto de vista de sus políticas públicas, hay que cuestionarla. Ahora, yo debo decir lo siguiente, en un acto de justicia, en los últimos 20 años, todo el PLDista que experimentó un nivel de movilidad social o tuvo una oportunidad, se la debe en gran medida a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Que le ha dado la oportunidad. Lógico. Entonces, yo veo las críticas de Temístocles Clemente, que son muy válidas desde el punto de vista político. Él plantea la tesis de que no hay que perpetuar una figura en un partido, que eso es caudillismo. Sin embargo, también reconozco esa dualidad, de que el crítico de hoy ha sido el ministro de Planificación y Economía de la administración del presidente Fernández. Entonces hay que ser un poquito cuidadoso con ese tipo de críticas. Bueno, Guido, es interesantísimo conversar contigo, sobre todo cuando yo decía que hace 14 años participé en una conferencia precisamente sobre la historia democrática en la República Dominicana, y como es lógico, dentro de esa historia democrática de la República Dominicana no podemos dejar de mencionar al presidente Antonio Guzmán Fernández, porque uno reconoce, o sea, el pueblo dominicano reconoce que con el presidente Antonio Guzmán Fernández, pues las cárceles fueron liberados de lo que tiene que ver de la ideología política. Y por ejemplo, Balaguer aprendió en los últimos 10 años a no matar tanta gente por ideología política. Y el último que se le calcula, yo siempre digo que fue Narcisazo, después del robo de las elecciones del 94 al doctor José Francisco Peña Gómez. Guido, Leonel Fernández aprendió también de que el derecho a la libertad no es el origen para quitarle la vida al ser humano. También Leonel aprendió de esa lección, porque Leonel llega en el 96, pero no mata a nadie en lo que tiene que ver al ejercicio político. Puede utilizar todo tipo de medios, pero la historia no reconoce como a Balaguer, que del 86 al 96, pues se llevan a Narcisazo, que todavía no se sabe dónde está. A Leonel Fernández no se le calcula a ninguno, ni tampoco a Jorge Blanco, ni a don Antonio, y mucho menos a Hipólito Mejía. Entonces, esta historia de Leonel Fernández, de 12 años en el poder, y esta historia de 2 años de Danilo, que va a la ONU a volver a tirar este fuetazo de que más de 500,000 dominicanos han pasado de la pobreza extrema, será poder beber un vaso de leche en el día. Con Danilo Medina todos los problemas se han agravado. Mi lechita que yo me la bebía de 35 pesos cuesta 50. Una tabla de chocolate que costaba 5 pesos cuesta 10. Entonces, cada uno de los renglones económicos de la productividad en la quiebra. Ayer decía Eulalio que están quebrados los agricultores en materia de ajo, en materia de leche, en materia de habichuela, en toda la materia del sector agropecuario está quebrado, Guido. Y entonces... Y te doy como dato el sector agropecuario. 3.000 millones de pesos proyectados en el presupuesto y aprobados no fueron ejecutados. 3.000 millones. 3.000 millones. O sea que fueron quitados. De los fondos consignados a la administración para el sector agropecuario, hay 3.000 millones de pesos que no fueron ejecutados. También. Y entonces ahora entra en crisis el sector justicia. Problema con los jueces y problema con los fiscales. Que el año 91, que Arias Mota hizo una huelga, me recuerdo yo, de jueces y fiscales,
Julio César. Julio César Arias Mota. Un saludo que siempre vea el programa. No se ejecutaba una paralización de fiscales. ¿Qué te parece? 40,000 pesos gana un ayudante fiscal. No, mira, lo que más, yo soy una persona que tiene una formación jurídica, pero lo que más aproxima a que el sector de justicia se torne infuncional son los salarios. Mira por qué. Porque quien administra justicia, en este caso, Ministerio Público, tiene la tentación constante de que los casos que le llegan abordan montos ultra superiores al salario que reciben. Yo hago el paralelismo. El cabo de la policía que gana 5,000 pesos, no es verdad que tiene el nivel de fortaleza interna e independencia financiera para perseguir al narcotraficante del barrio. Eso pasa con muchos de los abogados que trabajan en el Ministerio Público. Los casos que le colocan en las manos son casos de montos cuantiosos y siempre están en la proximidad de ser abordados y el carácter vulnerable de la condición humana cuando el salario no se corresponde con eso. Entonces, ese nivel de desigualdad hay que mejorarlo sustancialmente en la República Dominicana. Mira por qué. Porque esa desigualdad entre el salario de otros miembros del sector y ellos es lo que provoca que casi siempre tengan la justificación para incurrir en prácticas de corrupción. Claro, hay un proceso de interés personal que no importa el salario que usted gane. Si usted es una persona íntegra y correcta, usted se va a comportar como tal. Pero se tornan demasiado vulnerables los miembros del Ministerio Público, como los miembros de la Policía Nacional, del Ejército Nacional. ¿Cómo tú puedes colocar a un mayor que gana 25,000 pesos en la frontera? ¿Un mayor? Que gana 25,000 pesos en la frontera. Pero un mayor gana 12,000 pesos o 17,000. ¿Ese es el salario de un mayor? Ese es el salario. 13,000 pesos. 13,000 pesos. Bueno, ponte a pensar el nivel de vulnerabilidad que tiene cuando en manos de él descansa el control fronterizo. Donde tú y yo sabemos, como el país sabe, que hay cualquier modalidad de contrabando, desde armas hasta droga. Tenemos un problema estructural en la generación del salario en la República Dominicana. Y por eso cuando en la mesa del debate se aborda el tema del salario, que yo estoy de acuerdo con un incremento salarial, yo siempre pienso que el incremento salarial hay que acompañarlo con que ese incremento se traduzca en un aumento significativo del poder adquisitivo de ese salario. Porque tú no haces nada ganando más, comprando menos. Tú tienes que ir acompañando el incremento salarial con una profunda capacidad de que ese incremento se traduzca en una mayor capacidad de comprar más cosas con lo que tú recibes de incremento. Sí, es interesantísimo, Guido, el tema sobre el salario, porque definitivamente ese es el tema que esencial y que el presidente dijo que también estaba de acuerdo con el aumento. Me recordó el presidente Balaguer cuando en una de las huelgas que convocó Virtudes Álvarez decía: yo voy a la huelga también mañana martes. Y me recuerdo que eso fue parte de los titulares de los periódicos. Guido, ya estamos en la recta final para concentrarnos en el tema del PRD y el fallo que está previsto para el día 30 de este mes. Después de ese fallo, en el caso de que el tribunal acoja las peticiones tuyas, ¿qué acciones vendrían si ya Miguel se proclamó, ya Miguel lo proclamaron candidato? Todo eso ocurrió en menos de 20 minutos. Pero déjame dar como dato esencial. Ajá. La decisión favorable a nuestros intereses el martes 30 disuelve todo el proceso posterior. Y ello implica una juramentación vil, ilegal, truculenta, divorciada de la naturaleza democrática del PRD. El PRD del año 1981, las convenciones se votan de manera universal. Porque el problema del compañero Miguel es que él confunde las reglas de un partido político con las del sector privado. Y él, con la complicidad de 2 o 3 medios de comunicación y lo cuarto que reparte a través de los medios de comunicación, cree que él va a ser legitimado como candidato presidencial. Y yo les garantizo a todos y a todas en el país que el día 30, con una decisión favorable, se liquida a un candidato que en este caso cuenta con el 4 y el 5% del respaldo nacional según la encuesta Gallup. ¿Y qué acciones vienen entonces? No, reconstruir la armonía institucional dentro del PRD, devolver al PRD a su propia legalidad, que es una frase de Bosch, no mía, cuando se refería al gobierno de Balaguer, crear las condiciones para una convención ordinaria, seria, responsable, transparente, y nosotros constituirnos en el próximo presidente del partido, ser árbitro del proceso y crear las condiciones mínimas para que en una convención extraordinaria la fuerza de los votos determine quién será el próximo candidato presidencial del PRD. Entonces con tiempo, dentro de lo que es esa esperanza democrática que tienes tú y que me acaba de impregnar a mí también,
y a lo mejor a muchos de los televidentes Pero que nos dígame, están ¿cómo viendo. es posible que este tribunal declare válido lo que el país vio y lo que yo he aportado con tantas pruebas? ¿Habrá garantías para las elecciones en el 2016 con un tribunal superior electoral que no actúe de conformidad con las pruebas que yo le presento y que el país ha visto? Bueno, tiene un gran reto este tribunal para el 30, porque todo el mundo va a tener los ojos puestos en esto. Y es importante ese análisis que tú has seguido, porque sobre todo yo he dicho siempre que aquí obligatoriamente va a haber un tranque político para poder disolver lo que es la Junta y el Tribunal Superior Electoral, porque nadie va a ir a unas elecciones donde a ti te van a cantar bingo. No. Por ejemplo, el caso tuyo con Miguel. Imagínense ustedes que el propio candidato, en este caso Guido, no pudo votar, pero tampoco se le aceptó un delegado. Pero ustedes se imaginan un hombre como Miguel siendo presidente de la República. Bueno. Volveremos no a Trujillo, no volveremos más para atrás. Y si acaso aparece Hitler de nuevo, y ustedes saben que falta poco para cumplir años del tiro que se dio finalmente. Pero la democracia, este martes se va a poner en juego. Y ese Tribunal Superior Electoral, bueno, habría que hacer como Pilato. Ustedes saben que a veces una decisión hace que usted sea recordado para siempre. Si el tribunal no toma una decisión como la historia se lo reclama, ese tribunal también llevará no solo al hundimiento final del PRD, sino a poner en peligro la democracia institucional de la nación dominicana. Esto puede conllevar a una crisis política también, porque imagínense ustedes, el año 2016 con ese tribunal, hoy ¿quién va a ir a elecciones? ¿Por qué van a proclamar a Leonel? No, y además la señal que le mandan a la sociedad es de que organicen convención, entrele a tiro a la gente, no lo deje votar, exclúyalo del padrón, falsifique las actas, y que yo con el resorte del poder político, 2 o 3 amigos en el gobierno, yo puedo conseguir el favor de un tribunal, por el amor de Dios. Volvemos al 78. Y cuidado. Volvemos al 78, por eso yo le hacía la pregunta al maestro Fausto Herrera Catalino sobre el tema de la democracia. ¿Cómo usted ve la democracia hoy cuando la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral están en mancuerna con el PLD? Aunque todo el tiempo el que esté en el poder tiene una mayoría, pero hay que tener la decencia del poder para poderlo ejercer y usted ser garante de ese proceso, para usted tener la confianza en los jueces. Imagínense ustedes que esta sentencia, no de Guido, sino del pueblo, sea lo correcto. Entonces, Miguel y Guido tendrán cada quien un delegado en cada mesa, con todo su derecho. No hay forma humana de que en un proceso democrático donde participa la gente, Miguel obtenga mayoría. Aquí hay una ira acumulada contra Miguel Vargas por su conducta, por su comportamiento político, por su deslealtad, por su aproximación con el gobierno. Yo lo he dicho, Miguel Vargas está más cerca de una ubicación que del ejercicio opositor. A él se le ha olvidado que él es, en algún momento, producto del voto popular en el PRD. Él fue cabeza del principal partido opositor. Y la gente lo que quiere es un dirigente político al frente del PRD que haga la oposición que la actual coyuntura requiere. Guido, dentro de los procesos históricos, para volver un poco a la historia, en la nación dominicana, ¿cuáles son los procesos que a ti más te han carcomido la mente? Trujillo, Balaguer, episodio. Mira, yo pienso que el episodio de la historia dominicana. El episodio, hay 2 episodios en la vida nacional poco estudiados, Ajá, que revelan cómo gente de origen democrático termina perfilándose de forma autoritaria. La gente no recuerda que Ulises Heró fue el producto no solo de Luperón, sino de una plataforma política que se llamó el Partido Azul, ajá. que era el partido de mayor tradición democrática en el siglo XVIII, que sobre todas las cosas introdujo a Hostos al país y fue capaz de establecer una especie de sucesión. Ignacio María González y Heró, impulsado por su vocación autoritaria, transformó ese partido y gobernó el país hasta el 26 de julio del año 1899. 10 años. No, gobernó desde el 82 consecutivamente hasta el 99, 17 años duró. 17 años. Porque él puso a José María González, pero era un instrumento que él lo manipulaba perfectamente. Liquidó políticamente a su mentor y guía, Luperón, después lo fue a buscar, eso es cierto, y lo trajo.
Y ese hombre trastocó el espíritu de un partido, repito, de tradición democrática, como el Partido Azul. Claro, la voluntad de 3 hombres importantes, Jacobo de Lara, Mon Cáceres y Horacio Vázquez, le dieron un balazo definitivo el 26 de julio del año 1899. Era la forma en que en la época se canalizaba la contrariedad política. Pero también, por esas ironías de la vida, a mí me llama la atención otro episodio importante de la vida nacional, que fue que Horacio Vázquez, que participó en la fase de ajusticiamiento de Heró y se constituyó en un líder importante de la vocación democrática y de los jóvenes del país, terminó siendo presidente electo en 1924. Y cuando su periodo concluía en el 28, hizo una interpretación constitucional diciendo que él había sido electo por 6, no por 4, creando las condiciones para que Trujillo emergiera como presidente dictador en la República Dominicana. Esos 2 episodios yo lo he estudiado bastante y creo que sirven como una referencia perturbadora de cómo gente que viene de convicción democrática, de práctica democrática, el poder lo seduce y se transforma en gente autoritaria. Ok, ¿y qué te parece lo del golpe de Estado a Juan Bosch? Ya, bueno, ya en un tercer episodio. Bueno, lo que pasa es que, y es una crítica hoy a 51 años, es que el profesor Juan Bosch era un extranjero en el país. Cuando él llega y participa en las elecciones de diciembre del 62, él tenía 25 años fuera de la República Dominicana. Y aunque introdujo muchos componentes innovadores y fue el primer político que colocó el tema de las distancias sociales en el discurso, carro pecueso largo, tutu un pote, hijo de machepa, Bosch, las fuerzas que se combinaron para su victoria en las elecciones de diciembre del 62, no supo interpretar la tradición conservadora de muchas de esas fuerzas, que le votaron en diciembre porque la otra opción electoral era Viriato Fiallo, que era un cívico que había hecho carrera antitrujillista dentro del país. Y los trujillistas entendían que iban más cómodos con un gobierno del PRD de Bosch y no con un gobierno cívico de Viriato Fiallo. O sea, las fuerzas que ayudaron a Bosch a ganar fueron las mismas fuerzas que se aglutinaron para conspirar contra él cuando entendían que sus políticas públicas eran negadoras de la tradición conservadora que se había mantenido en el país por 31 años. Pero un acontecimiento interesante, sobre todo hoy, 51 años después del ajusticiamiento, bueno, del desplazamiento de Bosch del poder, y Bosch fue el resultado de cómo las fuerzas democráticas celebraron electoralmente el ajusticiamiento de Trujillo en mayo del 61. Guido, finalmente nos queda un minutito, pero ese minutito yo quiero que tú me lo dediques a doña René. No, una figura insignia. Yo debo decir que voy mañana, yo estuve en el mortuorio, tengo unas relaciones muy buenas con Iván, Sonia y con Jesús María cuando estaba vivo. Siempre me recibieron. Yo el último encuentro que tuve con ella fue en medio de la campaña hacia lo interno del partido. Me recibió en su casa, me dio un endoso, cosa que agradezco. Y mañana voy con mi esposa al último rezo de doña René, una figura insigne que hizo un ejercicio de primera dama tranquilo, decente, muy correcto. Y de ejemplo para el país. Sobre todo eso. Bueno, señores, hemos conversado aquí con el doctor Guido Gómez Mazara en este toque de queda de la mañana. Darle las gracias, Guido. Muchas bendiciones, sobre todo por este aporte a la democracia que tú sigues dando con tu ejemplo. Así es que nosotros solamente nos queda darle las gracias a ustedes. Muchas bendiciones, un bonito día. Éxito, Guido. Gracias a ti.